días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la segunda cápsula de Apuntes Jurist 2020. Mi nombre es Azul Ceniceros, soy de segundo semestre de la Facultad de Jurisprudencia y aquí tenemos a la licenciada Alma López, que nos va a presentar en esta cápsula el razonamiento verbal. No olviden suscribirse a las redes y plataformas de Apuntes Jurist 2020. Hola jóvenes, buenos días, tardes, noches. Vamos al segundo tema que vamos a ver el día de hoy. Son dos: lectura sencilla y lectura doble, o también llamada lectura crítica. Pero vamos a empezar por lectura sencilla. En lectura sencilla es importante darte cuenta de lo que se está leyendo, no solo de lo que está escrito explícitamente, sino también de lo que el autor dice entre líneas. Descubrir en qué se basó el autor para escribir y qué se puede concluir con base en el mismo texto. El objetivo es comprobar la capacidad de entender el contenido de cada uno de los textos que se presentan, sin olvidar los recursos que se están usando. Para entender una lectura nos lleva a responder preguntas sobre ella. ¿Cuál es la primera? Preguntas sobre la idea principal. Aquí nos piden identificar la idea principal o el tema de un texto. Normalmente solo existe una idea principal en la lectura, por lo tanto, solo una pregunta de este tipo. Palabras clave: idea principal, principalmente discute, mejor título, propósito principal, principalmente interesante. Ejemplos: ¿cuál es la idea principal de la lectura? ¿Cuál de las siguientes sería el mejor título para el texto? ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre las dos lecturas? Número 2. Preguntas fácticas. Afirmativas. Preguntas fácticas afirmativas sobre hechos mencionados en el texto. Buscan información específica discutida en la lectura. Palabras clave: de acuerdo con el autor, de acuerdo con la lectura, qué, cómo, dónde, por qué y cuál. Ejemplos: ¿cuál de las siguientes preguntas se responde en la lectura? De acuerdo con el texto, ¿cuál afirmación es la cierta? De acuerdo con ambas lecturas. Siguiente. Todo esto que les estoy dando son ejemplos. No forzosamente debe de estar exactamente como yo se los estoy explicando. Por eso, la importancia de leer y de leer bien. Siguiente, preguntas fácticas negativas sobre hechos que no se mencionan en el texto. Requiere identificar información no discutida en la lectura. Palabras clave: no, excepto, menos, más. Ejemplos: el autor discute todo lo siguiente en la lectura, excepto cuál de las siguientes afirmaciones no se mencionan en el texto, o ambas lecturas expresan lo siguiente, excepto. Preguntas de inferencias específicas. Implican una conclusión basada en la información discutida en el texto, pero no debemos olvidar que la respuesta no aparece implícitamente en la lectura. ¿Cuáles son estas? Palabras clave que vamos a encontrar aquí: se puede inferir que, el autor implica que, se puede deducir de la lectura, se concluye que. Ejemplos: ¿cuál de las siguientes ideas es implicada por el autor? Segundo ejemplo: ¿cuál de las siguientes ideas se puede inferir del texto? Siguiente idea: tanto el autor de la lectura A como de la lectura B apoyan indirectamente la idea que. Siguiente tipo de preguntas de inferencia general. Solicitan aplicar la información del texto a situaciones generales fuera del mismo. Palabras clave: de acuerdo con la lectura, probablemente, más probablemente. Ejemplos: ¿con cuál de las siguientes afirmaciones estaría más de acuerdo con el autor? Los autores de ambas lecturas están de acuerdo en que. Ambos autores estarían de acuerdo en que.
Estos son los ejemplos de preguntas de inferencia general. Vamos a preguntas de analogía. Requieren comparar las opciones dadas con ideas discutidas en el texto. Palabras clave: similar a, comparable a, análogo a. Ejemplos: ¿cuál de las siguientes ideas es parecida a la idea principal? ¿Con cuál de las siguientes ideas expresadas en la lectura A compara el autor de la lectura B lo que expresa en? Preguntas de expresión crítica. Preguntan el significado que tiene una expresión, palabra o frase, de acuerdo con el texto, o bien a qué se refiere un pronombre. Normalmente se indica la línea en que se encuentra escrita la expresión. Palabras clave: se refiere a, significa que. Ejemplos: la expresión, palabras, frase, palabra. Ejemplos: la expresión, palabras o frase se refiere a. ¿Cómo difiere el significado de en la lectura A del significado de la lectura B? Estos son los ejemplos de preguntas de expresión crítica. Y por último, tenemos preguntas de organización. Busca determinar cómo presenta la información el autor, identificar ciertos recursos como metáforas y anécdotas. ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Cuáles detalles presentan esta discusión? Y sus ejemplos son: ¿cuál de los siguientes recursos utiliza el autor para apoyar su opinión? A diferencia del autor de la lectura A, el autor de la lectura B desarrolla un argumento apoyándose en. Y para finalizar, preguntas de punto de vista. Exige describir el tono o actitud que toma el autor ante una idea, o a determinar el propósito del autor. ¿Cuáles son las palabras clave aquí? Punto de vista, propósito del autor, intención general o sentimiento. Ejemplos: ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el propósito del autor? ¿Cuál es el tono general del pasaje comparado al tono de la lectura A, el tono de la lectura B? Esa es la última tipo de preguntas que nos pueden presentar en lo que es lectura sencilla. ¿Cuáles son las sugerencias que yo te hago en este tipo de ejercicios? Lo primero es que deberás hacer es leer las lecturas con los contenidos que tú ya conoces, ya que te tomará más tiempo leer los textos de temas que conoces. Te conviene dejarlo hasta el final. Segundo, es leer con mucha atención cada una de las lecturas y luego dar respuesta a las preguntas que se hacen. Si lo haces al revés, te podrías llegar a confundir. Tercero, identificar el tipo de pregunta más frecuente que encontrarás en este apartado, las cuales podrían estar relacionadas con el significado exacto de las palabras en su contexto, el asunto principal del tema, la forma personal en que el autor desarrolla el tema, los detalles más significativos de cada lectura, la deducción, es decir, descubrir lo que pertenece oculto en una frase o en el texto. También es necesario que apliques tu criterio para localizar la idea principal en el texto. Recuerda que puede aparecer al principio, en medio o al final de cada lectura. Si se te pide que le pongas título a la lectura, trata de no optar por temas muy generales, ya que las lecturas tratan sobre aspectos concretos, pero tampoco elijas uno muy específico, que solo trate de una parte del texto, porque en esto dejas fuera el resto de la temática. También trata de localizar las palabras claves de cada lectura para ayudarte a elegir la respuesta correcta. Si se te pide que realices una deducción, responde lo que el texto implica y no te limites a lo que dice directamente.
te voy a invitar a que leamos un ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio de esto. ¿Vamos? El ejercicio es un poema de Antonio Machado que dice así: era un niño que soñaba, un caballo de cartón, abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y con el crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo uno cogido, el niño se despertó. Tenía un puño cerrado, el caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad. Un caballito soñado y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor. Y su amada le decía: ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba: todo es soñar. El caballito soñado, el caballo de verdad. Este es un ejemplo de lectura sencilla, muy sencillo, pero vamos a resolver las preguntas que nos viene ahí. ¿Qué soñó por primera vez el niño? Inciso A, que agarraba un caballito. Inciso B, con un caballo blanco. Inciso C, con el rostro de una mujer que quería. Inciso D, con un caballo de cartón. Inciso E, con un caballo de gran crin. Vamos a ver, nos regresamos tantito a la lectura. ¿Qué dicen los primeros dos párrafos? Dice: era un niño que soñaba un caballo de cartón. Entonces, ¿qué soñó por primera vez el niño? El caballo de cartón. Esa es la respuesta correcta. Es una pregunta fáctica afirmativa. Hay que ir viendo cuando ustedes contesten qué tipo de pregunta es, para que ustedes puedan de manera más fácil contestar estas preguntas. Segundo ejercicio. La primera vez que soñó, ¿qué fue lo que vio al despertar? Un caballito volar, la cara de una mujer, un caballo huía, o que todo se transformaba, o que no vio lo que quería. Vamos a descartar, fíjense bien, ahora lo vamos a hacer de manera diferente. Vamos a descartar las posibles respuestas que no sean correctas. La cara de una mujer, pues si era un niño, no creo que haya soñado eso, ¿sí? El caballito volar, pues vamos a leer otra vez la lectura y dice: y el caballito no vio con un caballo blanco. El niño volvió a soñar con el crin que lo cogía. Entonces no vio el caballito volar. En ningún momento dice que vio el caballito volar. Vamos a ver qué otra respuesta posible es la más correcta. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con una pregunta de inferencia específica, ya que con la información que se nos proporciona, la respuesta no aparece explícitamente en la lectura. ¿Qué podemos inferir? Que el alumno soñó por primera vez, pues que el caballito huía. ¿Por qué? ¿Por qué podemos inferir esa respuesta? Bien, en las primeras 4 palabras, en los primeros 4 párrafos dice: era un niño que soñaba un caballo de cartón, abrió los ojos el niño y el caballito no vio. ¿Por qué no vio el caballito? Porque se fue. Podemos inferir ahí que el caballito huía, por eso esa es la respuesta correcta. 3. ¿Qué sucedió cuando el niño cogió el caballo? Lo sujetó para que no escapara, lo enseñó a su amada, pensó que era un sueño o se despertó. Si sabemos, otra vez, vamos a empezar a descartar. Aquí es una pregunta de inferencia general. Vamos a empezar a descartar posibles respuestas, ¿sí? Quitamos una. ¿Cuál es la más lógica que podemos llegar a quitar? A, B, C, D o E. Pues la más lógica es la B. ¿Por qué la B? Porque si era un niño, no se lo pudo enseñar a su amada, entonces no tenía amada porque era un niño. Tantita lógica. Apliquemos también la lógica, jóvenes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucedió cuando el niño cogió al caballo? Pues se despertó.
Es una pregunta de inferencia general. Número 4. ¿Cuál de las siguientes oraciones resume la esencia del poema? A. Todo en la vida es un sueño. B. La realidad es diferente a los sueños. C. Los sueños son para los niños. D. La vida confunde lo real con lo imaginario. Y E. Lo que sueña nunca se cumple. Por último, nos encontramos con preguntas sobre la idea principal. Acuérdense lo que vimos en idea principal. ¿Qué nos dice las palabras claves? Idea principal, principalmente discute, mejor título, propósito principal. ¿Cuáles son las palabras claves para nosotros ver que esta es la idea general que tiene un texto? Les recuerdo también una de las sugerencias que les hice. Para cuando nos piden cuál es la idea principal, siempre trata de elegir una respuesta que incluya todos los temas de manera general y trata que sean aspectos concretos, ¿sí? ¿El sueño es solo para niños? Pues no. Acuérdense que pasó una transición de niño a adulto, entonces no podemos decir que esa es una respuesta correcta. ¿La realidad es diferente a los sueños? Tampoco podemos decir, porque nada más nos vamos a un tema en específico, que la realidad y los sueños no muchas veces se llegan a concretar, entonces tampoco nos habla mucho de lo que es en sí el tema principal de esta lectura. Nos vamos con el inciso A como la correcta, que todo en la vida es un sueño y los sueños se cumplen, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que es lectura sencilla. Ahora, vamos a lo que es lectura doble. Lectura doble, también conocida como lectura crítica, ya que es muy compleja. Aquí se presentan ideas de dos autores que están de acuerdo o en desacuerdo con un tema central o un tema común. Se harán preguntas de la lectura A y otras solamente de la lectura B. Esto con el fin que comprendas cada una de ellas. Las preguntas con un grado de complejidad más alto serán relacionadas con tu habilidad para comparar argumentos, encontrar similitudes, diferencias entre las ideas en ambos textos e inferir información. Ya hemos visto diferentes tipos de preguntas. Todas las preguntas que vimos en las lecturas sencillas nos va a ayudar también a contestar la lectura doble. Pero ¿cuáles son las sugerencias en este tipo de lecturas? Identificar la idea central en ambas lecturas, localizar los puntos de vista ofrecidos en cada una de las lecturas, localiza las ideas en las que ambas coinciden, localiza la idea en que ambos difieren, contesta primero aquellas preguntas en las que no existe comparación entre ambas lecturas y por último aborda aquellas preguntas en las que requiera hacer comparaciones o buscar diferencias. Bien, ahora, ¿qué les parece si vamos a un ejemplo de lectura doble o lectura crítica? Si ustedes pueden ver en la pantalla, les va a aparecer dos tipos de lectura, lectura A y lectura B. En la primera vemos las características del dios Zeus y en la lectura B vemos la vida del dios Zeus. Ambas son parecidas, no son iguales. ¿Recuerdan que les dije desde el primer video, mi primera recomendación es leer? Sí, jóvenes, hay que leer, ejercitar el cerebro, porque como les comentó mi compañero, el tiempo es muy limitado en sus exámenes de admisión. Entonces es importante que a partir de ahorita tenemos un mes y medio para que ustedes presenten su examen de admisión. Entonces vamos a ejercitar, no en el celular, ojo, no en el celular. Vamos a leer periódico, vamos a leer revistas de contenido
que nos ayuden a tener una cultura general, ¿sí? Estos dos artículos los sacamos de la revista Conozca Más, ¿la conocemos? Bien, empecemos con la lectura A. La leemos juntos, ustedes en casa y yo aquí, ¿sí? Bien, lectura A, características del dios Zeus. En la mitología griega, Zeus es el rey de los dioses olímpicos, gobernante del monte Olimpo y dios del cielo y el trueno. Sus atributos incluyen al rayo, el toro, el águila y el roble, además de su herencia indoeuropea, el clásico Zeus, recolector de nubes. También obtuvo ciertos rasgos iconográficos de culturas del Antiguo Oriente Próximo, como en el centro. Zeus fue frecuentemente representado por los artistas griegos en dos poses: de pie, avanzando con un rayo levantado en su mano derecha, y sentado majestuosamente. Hijo de Crono y Rea, era el más joven de los descendientes. En la mayoría de las tradiciones aparece casado con Hera, aunque en el oráculo de Dodona su esposa era Diona, quien según la Ilíada fue padre de Afrodita. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, incluyendo una relación homosexual con Ganímedes. Fruto de esas relaciones, tuvo varios descendientes, siendo alguno de sus más conocidos Atenea, Apolo, Artemisa. Hérmeses, Perséfone, Dioniso, Perseo, Heracles, Helena, Mino y las musas. Con Hera suele decirse que fue padre de Ares, Hebe y Hefesto. Zeus desempeñaba un papel dominante presidiendo el panteón olímpico de la Grecia antigua. Engendró a muchos de los héroes y heroínas y participaba en muchas de sus historias. Aunque era dios del cielo y el trueno, como sus equivalentes del Oriente Próximo, era también el artificio cultural supremo. En algunos sentidos, era para los griegos la encarnación de sus creencias religiosas y la deidad arquetípica. Lectura A. Vamos a la lectura B. Vida del dios Zeus. Crono fue padre de varios hijos con Rea, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, pero se los tragó tan pronto como nacieron, y Gea y Urano les había revelado que estaba destinado a ser derrotado por su propio hijo, tal como lo había destronado su padre. Pero cuando Zeus estaba a punto de nacer, Rea pidió consejo a Gea para urdir un plan que le salvara, y así Crono tuviera justo castigo a sus actos contra Urano y contra sus propios hijos. Rea se escondió en la isla de Greta, donde dio a luz a Zeus. Luego engañó a Crono, dándole una piedra envuelta en pañales que éste tragó enseguida sin desconfiar. Rea escondió a Zeus con una cueva del monte Ida en Creta. Según diversas versiones de esta historia, Zeus fue criado por Gea, una cabra llamada Almatea, una ninfa llamada Adamantea y una ninfa llamada Sinorusa, o una familia de pastores. Tras hacerse adulto, Zeus obligó a Crono a regurgitar primero la piedra, que se le dejó a Pitón bajo las cañadas del Parsano como la señal a los hombres mortales, el Orfalos, y después a sus hermanos en orden inverso al que los había tragado. En algunas versiones, Metis le dio a Cronos un emérito para obligarle a vomitar a los bebés, y en otras Zeus abrió el estómago de Cronos. Entonces Zeus liberó a los hermanos de Cronos, Hecatónquiros y los Cíclopes, de su mazmorra en el Tártaro, y mató a su guardia, Campe. En agradecimiento, los Cíclopes le dieron los truenos, el rayo o el relámpago,
que había sido previamente escondido por Gea en una guerra llamada de Titanomaquia. Zeus y sus hermanos y hermanas, junto con los hecatónquiros y los cíclopes, derrocaron a Crono y a otros de los titanes, que fueron encerrados en Tártaro, un lugar húmedo, lúgubre, frío y neblinoso, en lo más profundo de la tierra, y ahí quedaron custodiados por los hecatónquiros. Atlas, uno de los titanes que luchó contra Zeus, fue castigado a sostener la tierra tras la batalla con los titanes. Zeus se repartió el mundo con sus hermanos mayores, Poseidón y Hades, echándoselas a suertes. Zeus consiguió el cielo y el aire, Poseidón las aguas, y Hades el mundo de los muertos, el inframundo. ¿Se fijaron? Me tardé mucho. Ustedes no lo deben de hacer en su examen de admisión. Hay que leer un poquito más ágil. Vamos a contestar algunas preguntas que nos pueden llegar a presentar en este tipo de ejercicios. Pregunta 1. En la lectura A qué se refiere el autor con dioses del Olimpo? A, B, C, D o E. La respuesta correcta es C, que los dioses vivían en el monte del Olimpo, por eso eran dioses olímpicos. 2. De acuerdo a la lectura A, Zeus es conocido por haber tenido muchos descendientes. Pues sí tenía muchos descendientes. Ser el padre de Afrodita, pues no nada más era el padre de Afrodita. C, sus numerosas aventuras de amantes, pues sí, era muy conocido por eso. Por ser el dios del trueno y del cielo. También. E, haberse casado con Hera. ¿Cuál es la idea más general aquí? La idea más general, o por la que más se le conocía, es por sus numerosas aventuras y amantes. Entonces la respuesta correcta es C. Según la lectura B, ¿por qué Crono quería comerse a Zeus? Acuérdense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Descartar las respuestas, que por obvia lógica no son correctas, porque era un glotón. En ninguna parte de las dos lecturas nos dice que Cronos era un glotón, entonces esa respuesta está descartada. Segunda, porque se había comido a sus anteriores hijos. Pues sí se los comió, y luego también tuvo otros, también respuesta descartada. C, porque así se lo aconsejaron Gea y Urano, pues le aconsejaban muchas cosas, pero no era lo que Cronos quería. Para no quedarse atado a Rea, su esposa, en ninguna parte de la lectura nos comentan eso. Y por último, para que éste no le quitara el trono. Es una respuesta correcta, la respuesta E. ¿Por qué? Porque él quería que la respuesta correcta es la E. ¿Por qué? Porque Cronos quería comerse a Zeus para que éste no le quitara el trono. Cuarta pregunta. En la lectura B, en la línea 55, el autor utiliza la palabra regurgitar. ¿Con qué significado? ¿A quién iba a devolver? ¿A quién iba a expulsar? ¿A quién iba a regresar? ¿O a quién iba a revivir? ¿O a quién iba a tragar? ¿Qué es lo que podemos hacer para contestar estas preguntas? De manera rápida, Vamos a agarrar cada una de las palabras y la vamos a sustituir por la palabra regurgitar, ¿sí? Vamos a la línea número 55, que nos dice, si se fijan, en cada una de las lecturas, por cada 5 renglones viene su número. Nos vamos a la línea 55. Tras hacerse adulto, Zeus obligó a Cronos a, número 1, devolver. No suena lógico. Zeus obligó a Cronos a devolver primero la piedra. No suena lógico. 2. Zeus obligó a Cronos a
expulsar la piedra, primero la piedra, suena un poquito mejor. Vamos a dejarla como una opción. 3. Zeus obligó a Cronos a regresar primero la piedra. No suena bien. 4, perdón. Zeus obligó a Cronos a revivir primero la piedra, pues era piedra, no había cómo revivir. Y por último, Zeus obligó a Cronos a tragar primero la piedra, que le dejó a Pitón bajo las cañadas. Aquí la respuesta correcta, o la que más se puede decir, la más obvia, sería la respuesta del inciso B, expulsar. Y por último, el último ejercicio, de los hechos mencionados en la lectura A, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es probablemente la menos conocida acerca de Zeus? Pues ya sabemos que tuvo muchos hijos, por eso estamos viendo que una de las cosas que por la que más era conocido es por las aventuras y los amantes, entonces esa no sería una respuesta correcta. B, por convertirse en rey del cielo por azar, pues sí, por azar le llegó ser el rey del cielo, porque recordemos que en la última parte de la lectura B decía cómo ellos habían obtenido ser cada uno de sus dioses. C, sostuvo una relación homosexual con Ganímedes, pues sí, pero no era de las menos conocidas, era de las más conocidas que tenía una relación homosexual. D, recibió el trueno de manos de Cíclopes, pues sí, pero no era tan conocido. ¿Qué es el rey de los dioses Olimpos? Es algo muy conocido. ¿Cuál es la palabra clave que nos va a ayudar a contestar esta pregunta? La palabra clave es menos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es probable la menos conocida acerca de Zeus? Y nos vamos con la del inciso B, que se convirtió en el rey del cielo por azar. Este es un breve ejemplo, muy breve, de lo que es lectura doble o lectura crítica. Acuérdense de leer lo más rápido posible y de manera mental subrayar las ideas principales que ustedes encuentren en cada una de las lecturas. Segundo día, nos vemos en el tercer día.